Vamos a abordar en este vídeo qué tipos de trayectorias podemos pedirle al robot que haga en el espacio de la tarea. En principio parece algo evidente. Seguramente si saco yo el robot, este que tenemos aquí un poco para probar, vamos a empezar a la mesa para que no se me caiga, y le pido que vaya de un punto, vamos a ponerle aquí, que está dentro del espacio de trabajo, a otro punto, este de aquí, también situado en el espacio de trabajo. Voy a poner la cámara grande para que lo podáis ver bien. Fijaros que ambos puntos son accesibles por mi robot de 3 grados de libertad. Bien. Si yo a este robot le pido lo que posiblemente todos pensaréis que es lo más evidente, que vaya de un punto a otro en línea recta, es decir, intento conectar este punto con este en línea recta, cuando mi robot intenta hacer esa trayectoria, ya veis que no va a poder. Se encuentra ahí con una zona que no es alcanzable en su espacio de trabajo. Buena parte del recorrido no es alcanzable en su espacio de trabajo. Incluso estaremos cercanos a un punto singular que estarían en esta vertical, y en este momento las velocidades de mis actuadores se tenderían a hacer infinito. Por lo tanto, no es una buena idea el por defecto pedirle que vaya de un punto a otro en línea recta. De hecho, de aquí a aquí, de un punto a otro, lo más sensato sería pedirle que fuese haciendo un círculo completo y llegando, digamos, con el movimiento únicamente de su primer grado de libertad o poco más. Bien, pues lo que vamos a ver en este vídeo es cuáles son las trayectorias que se les pide a los robots que hagan para moverse en el espacio de la tarea. Imagen, quito a nuestro robot de construcción de la mitad para que nos deje movernos con comodidad y vamos a ello. Lo primero que voy a hacer referencia es a lo que formalmente dentro de la normativa ISO que existe considera como movimientos. Hay una normativa ISO que se dedica a dar definiciones de términos que tienen que ver con la robótica. Es la que tenéis puesta en la transparencia como la ISO 8373. Y una de las definiciones que da son qué tipos de trayectorias puede hacer el robot. Y da dos tipos de trayectoria: control posición a posición y control de trayectoria continua. ¿Qué es cada una? Pues en el control de trayectoria, perdón, en el control de posición a posición me importa al punto al que llega el robot, pero no me importa el camino, sin fijar las trayectorias. No me importa el camino que sigue. Por el contrario, cuando damos un movimiento en control de trayectoria continua, sí que me es importante el camino. Por lo tanto, tengo que especificar si hace una recta, si hace un círculo, etc. Estos dos nombres yo los voy a utilizar de esta manera, que son control de trayectoria punto a punto o control de trayectoria continua. Porque normalmente en inglés es point to point y de toda la vida yo lo he llamado control punto a punto, aunque la normativa ISO dice control posición a posición. Bueno, además vamos a distinguir dentro del control punto a punto tres tipos: movimiento eje a eje, movimiento simultáneo de ejes y movimiento coordinado o isócrono. Ya os anticipo que el más frecuente es el último, control con trayectoria coordinado isócrona. Pero vamos a ver los otros dos porque primero nos justifican el llegar al tercero y segundo porque en algún caso muy particular podríamos encontrarnos con el primero, movimiento eje a eje. Por poner en contexto esto dentro de lo que vimos en el primer vídeo, estamos en esta primera parte que decíamos, que es cómo podemos especificar al robot que vaya de un sitio a otro. En esa instrucción que le digamos al robot de pasa por unos puntos, ¿cómo le podemos decir al robot que pase por esos puntos? Bien, pues comenzamos con las trayectorias punto a punto, con el primer tipo, control posición a posición, que decía la norma ISO. Como decíamos, en este caso, el matiz es que no me importa el camino, lo que me importa es que llegue al punto de destino. No me importa el camino por el cual va a llegar a ese punto de destino. Es algo que al usuario, a la tarea que tiene que hacer, no le afecta. Bien, como decíamos, hay tres tipos y vamos a ver qué es cada uno. El primero sería un control punto a punto, pero moviendo un eje cada vez, movimiento eje a eje. En cada momento solamente está en marcha un actuador. Si tenemos aquí, en el caso siempre un robot con 2 grados de libertad, Q1 y Q2, lo que tendríamos es que primero arranca Q1, fijaros que esta es la línea de tiempo, esta es la evolución de cada grado de libertad, y aquí Q1, que tenía este valor, se va a mover hasta alcanzar su valor final. Y hasta que no alcanza su valor final, Q2 no se mueve, está quieto. Y solamente cuando Q1 ha llegado a su valor final se pone en marcha Q2. Alcanza su valor final y ya finalmente los 2 grados de libertad están en sus valores definitivos. Evidentemente, el tiempo que hace falta para realizar esta trayectoria es la suma de lo que ha tardado el grado de libertad 1 más lo que ha tardado el grado de libertad 2, es decir, T1 más T2. Esto evidentemente es poco eficiente y tiene poco sentido hacerlo, salvo en algunos casos, como digo, muy particulares. En un robot industrial materialmente no se contempla que existe este tipo de movimiento.
como opción para el usuario. Otra cosa es que el usuario, digamos, lo implemente ejecutando instrucciones que él defina. Pero como movimiento natural del robot no lo tiene. Pero igual, en algún caso particular de robot de servicio puede tener sentido. Os pongo dos situaciones para que podáis ver que tal vez pudiera ser así. Imaginar un robot, un robot manipulador que va montado en un rover espacial y que tiene que moverse para coger elementos del entorno. Puede ser, digo, puede ser que la capacidad energética, la capacidad de potencia que tenga las baterías que lleva el robot no le den suficiente potencia como para mover en un momento determinado dos motores a la vez. Porque no tiene suficiente corriente de punta. Entonces, mueva uno, cuando haya acabado, mueva al otro, etc. Podría ser un caso. También podría ser el caso que por disminuir el peso o la masa y disminuir el espacio, solamente hubiese, digamos a decir, un actuador, un motor, que con un cierto sistema, o una etapa de potencia también, que con un cierto sistema multiplexase, conectase a cada uno de los grados de libertad. Te digo, son casos extraños, pero podemos considerarlos. Otra situación. A veces los movimientos que tenemos que hacer con un robot teleoperado, un robot que estamos moviendo a distancia, pueden ser complejos. Y mover varios grados de libertad a la vez, tal vez comprometa el que el robot colisione con algo del entorno. Podemos recurrir a dos ejemplos. De nuevo, el robot espacial, en este caso, podemos incluso pensar no en un robot que va montado sobre un rover, sino un robot de asistencia, digamos, extravehicular. Fuera de la Estación Espacial Internacional hay robots que pueden estar haciendo tareas de mantenimiento. El mover estos robots, si hay un error en el movimiento y el robot colisiona con la estación espacial, pues puede originar unas consecuencias poco deseables. Entonces, tal vez por seguridad, solamente se permita mover un grado de libertad cada vez. Y lo mismo podemos tener en el caso de un robot desactivador de explosivos, en el cual un operador remoto está moviendo al robot para que manipule esa carga explosiva que evidentemente ante un error puede tener consecuencias graves. Entonces, de nuevo, por seguridad puede ser conveniente que solamente mueva un grado de libertad. Entonces, estos son casos muy particulares, pero ahí están. El inconveniente de esto, como digo, es que al final el tiempo que se tarda es la suma de cada uno de los grados de libertad. La segunda opción sería no esperemos a que llegue Q1 a su destino y arranquemos Q2 en el mismo momento que arranca Q1. Los dos motores arrancan a la vez. Pero Q1 tiene que hacer un recorrido mayor que Q2, perdón, sí, digo bien, Q1 tiene que hacer un recorrido mayor, entonces Q2 llega antes y se queda esperando. Una vez que Q2 ha llegado a su destino, ya no se mueve, se queda ahí parado hasta que Q1 llega. Y en ese momento es cuando acaba el movimiento. El tiempo total va a ser el más largo de los dos, en este caso T1. ¿Qué ventaja tenemos? Pues que hemos pasado de T1 más T2 a T1. Menos tiempo que eso no podríamos tardar. Pero hay un inconveniente. Y es que le estamos pidiendo al grado de libertad 2, en este caso, que vaya a la máxima velocidad para que después espere. Y pedir esa máxima velocidad, pues está requiriendo unas demandas a todo el sistema de alimentación, todo el sistema de transmisión, todo el sistema de potencia, etcétera, que no tiene por qué. A fin de cuentas, a la larga eso va a perjudicar al robot. Entonces, ¿por qué tenemos que pedirle a Q2 que vaya tan rápido cuando después tiene que esperar? Y aquí surge la tercera alternativa, que es el movimiento coordinado o isócrono. Y se llama coordinado porque los ejes se coordinan, tienen que ajustar sus velocidades con el fin de que todos lleguen a la vez. ¿En qué momento? En el tiempo que tardaría el que más iba a tardar de todos. En este caso Q1 iba a tardar un tiempo mayor T1, entonces lo que hacemos es que Q2, en lugar de tardar el valor inicial, este T2, lo alargamos en el tiempo. Va más lento, se le demanda menos a ese motor y a ese sistema de transmisión, pero al final el tiempo total invertido es T1, como antes. Este tipo de movimiento es el que en la práctica llevan los robots. Cuando a un robot se le pide cada movimiento punto a punto, arranca los motores a la vez y llega con todos los motores al final en el mismo momento. Los otros dos, como digo, el del medio pues no tendría mucho sentido y el primero en esos casos tan particulares que hemos comentado. Bueno, aquí lo tenemos un poco más ampliado para que se vea con detalle y también por hacer un par de comentarios más. Esto exige esa coordinación, exige echar unos cálculos previos. Es decir, hay que evaluar cuánto va a tardar cada grado de libertad en llegar a su destino, coger el que más tarda y recalcular las velocidades de todos para que al final tarden todos el mismo tiempo, para que T1 sea igual a T2. Hace falta hacer ese cálculo. En segundo lugar, tenemos la gran ventaja de que menos tiempo que eso no vamos a poder tardar, porque vamos a tardar lo que el motor que más tiempo precisaba, pues necesite. Y como ventaja adicional es que estamos evitando sobrecargar tanto los motores como las etapas de potencia, como las etapas de transmisión, es decir, el sistema electromecánico en general,
estamos evitando esas sobrecargas. Bueno, vamos al segundo tipo de movimiento, la trayectoria continua. Esa línea recta que yo os mostraba al principio y que os he dicho que, ojo, que puede que no sea conveniente. Bueno, en este caso sí que tengo necesidad e interés de especificar cuál es la trayectoria que el robot va a realizar en el espacio de la tarea. No me importa ya solamente que acabe en un destino, sino quiero que llegue a ese destino por un camino determinado. Os pongo un ejemplo de los muchos que podemos encontrar. En este caso es un robot de soldadura por arco. Y tiene que soldar en ese cilindro que veis ahí. Evidentemente esa soldadura, que es una tarea continua, soldadura continua, se consigue porque el extremo de la antorcha de soldadura recorre ese círculo. No me basta con marcar el punto inicial y el punto final. Si el recorrido se hace de cualquier manera, no estaré soldando por donde yo quiero. Entonces tengo que definir claramente el camino y además la velocidad. Tenéis ahí el enlace del vídeo completo es un robot de soldadura y es una parte de ese robot de soldadura. Bueno, como digo, esto es propio en tareas que exigen una operación sobre la pieza, una actuación sobre la pieza durante el camino. Pintura, soldadura por arco, por ejemplo, soldadura por puntos no, porque en principio solamente me importa el punto final donde aplico la soldadura. Otra cosa es que intente evitar colisiones y garantizar que el camino no va por sitios indeseados, pero como tal no sería. Oxicorte, corte por láser, corte por chorro de agua, ese tipo de tareas de procesado en las cuales me interesa que la herramienta describa una trayectoria determinada. ¿Qué tipo de trayectorias podemos pedir? Bueno, pues en principio vamos a suponer lo más básico, la línea recta que hemos dicho antes, pero vamos a ver que igual no es lo más adecuado, aunque a veces es lo que me hace falta, por supuesto. Antes de ello, y por resumir un poco los 4 tipos de trayectorias que hemos visto. Tenemos las 3 primeras, la A, la B y la C, corresponden a trayectorias punto a punto. La primera era solamente se mueve un grado de libertad. Tenemos que se mueve primero Q1, perdón, aquí abajo, Q1, y cuando ha acabado Q1 movemos Q2. En el espacio de la tarea, en X, Y, el camino es indeterminado para mí. Como usuario no me importa y tampoco sé a priori cuál va a ser. Aquí he pintado lo que saldría, pero yo a priori no sé cuál va a ser. Segundo caso, los dos arrancan a la vez, pero cada uno llega cuando antes puede. De nuevo, el camino en el espacio de la tarea no es conocido. Y la tercera alternativa, la que digo que realmente es la que como trayectoria punto a punto nos encontramos en los robots industriales, la trayectoria coordinada isócrona. Los dos arrancan a la vez, los n grados de libertad comienzan a la vez y acaban a la vez. La trayectoria sigue siendo, desde el punto de vista del usuario, algo desconocido o no necesariamente conocido. El otro tipo de trayectoria, la trayectoria continua, en este caso línea recta, sí que garantizo que el extremo del robot hace una línea recta, pero para eso tengo que hacer una serie de cálculos previos, todo lo que habíamos contado en el capítulo, en el vídeo anterior, sobre que hay que descomponer la trayectoria en una serie de puntos, convertirlos a espacio articular, interpolarlos. También podemos trabajar con la jacobiana como alternativa. En fin, hay que hacer bastante cinemática previamente para conseguir que haga la línea recta mi robot. Ambos tipos de movimientos, movimiento punto a punto y movimiento continuo, se dan de manera alternada, de manera continua en el movimiento de un robot. Cuando programamos un robot, hace un movimiento en trayectoria continua, otro le hace en punto a punto, después hace una línea recta, después un círculo, otro punto a punto, etc. Y para que lo veamos en un vídeo os muestro esto. En este caso estamos aplicando un sellante y fijaros, ahí está haciendo una trayectoria continua, un círculo, hay otro medio círculo también, una recta, ahí es punto a punto, de nuevo círculos, de nuevo punto a punto. Fijaros además que en esta tarea hay algo interesante y es que mientras hace la trayectoria continua no solamente me importa que siga un camino determinado, me importa también y mucho que le haga a una velocidad determinada, porque si va más lento va a aplicar menos cantidad de sellante y si va más rápido, si va más lento va a aplicar más cantidad y si va más rápido va a aplicar menos cantidad de sellante. Entonces tengo que controlar no solamente X, Y, Z, etcétera, sino X de T, Y de T, Z de T, las velocidades también. Y como eso al final el robot lo tiene que hacer gestionando movimientos articulares, al final tengo que controlar las velocidades de mis motores. No me basta con que pase por un punto Q1, Q2, Q3. Tengo que pasar en un momento determinado por ese punto Q1, Q2, Q3 y tiene que llegar a él con una velocidad determinada para que el resultado final, en el espacio de la tarea, sea la velocidad que yo quería. Estamos hablando ahí de modelo diferencial. Bueno, dos ideas finales importantes. Seguimos en trayectoria continua en el espacio de la tarea, ¿vale? Y lo que nos vamos a plantear es, bien, ¿qué tipo de trayectoria? Hemos visto en el vídeo, serían círculos, serían rectas. ¿Qué tipo de trayectoria podemos encontrar? Bueno, lo más básico, evidentemente, es la línea recta.
Voy a quitarme de aquí, que creo que voy a molestar. Me voy a poner aquí arriba. Entonces, imaginemos que tenemos que pasar por estos puntos. Esto sería X e Y. Es decir, no es una evolución, no estoy reflejando la evolución temporal, sino la evolución en el plano XY. Y quiero pasar por estos puntos. Una opción, la que posiblemente fuese más intuitiva, es unirlos mediante línea recta. Es decir, J de t sería el vector XY. Esto sería X de t e Y de t. Tendría esta expresión. Sería en cada tramo, sería el valor final menos el valor inicial. Esto sería la t sub i y la t sub f serían los instantes en los cuales quiero que pase por el t inicial y el t final, y t sería la variable tiempo. Entonces, esta expresión, si la evaluáis, veréis que me garantiza que me muevo de aquí a aquí en un tiempo que es t sub f menos t sub i. ¿Qué pasa si hago este tipo de trayectoria? Pues que fijaros que cuando yo voy primero hacia este punto y después voy a este punto, aquí necesariamente me tengo que parar. Llevo una velocidad hacia adelante, después la llevo hacia atrás, en medio tengo que pararme. Entonces, hay discontinuidades en el movimiento. Si estoy echando ese cordón de sellante, de pegamento, aquí o regulo el caudal, que es algo que se puede hacer, o echaré más, porque me pararé instantáneamente. Entonces, estas paradas inevitables, estas discontinuidades, muchas veces no son convenientes, aparte que produce pues, tirones en el robot, ¿no? Entonces, en lugar de unir estos puntos mediante líneas rectas, igual es más conveniente unirlos mediante una curva suave. Por ejemplo, estos polinomios, ya veremos qué son splines, estos polinomios que me garantizan que se pasa por los puntos, pero como veis hay continuidad, no solamente se pasa por los puntos, sino que hay continuidad en las derivadas, en las velocidades. Aquí había cambio de pendiente, cambio de velocidades. Aquí no, aquí es un movimiento continuo. Entonces, este tipo de interpoladores para posición hay que considerarlos y los vamos a ver con detalle cuando veamos interpolación articular, porque el problema es el mismo, unir varios puntos con una continuidad en derivadas. La velocidad, segunda derivada, en fin, los que hagan falta. Por otro lado, importante, orientación. ¿Qué pasa cuando tenemos que pasar de una orientación a otra y a otra y a otra? Tenemos que unir varias orientaciones de una manera continua. Bueno, pues también podemos plantearnos hacer una interpolación lineal, es decir, pasar de una a otra con una evolución lineal. Cuando digo una evolución lineal, ¿a qué me estoy refiriendo? Y aquí es donde viene en lo que hay que prestar atención. Podemos considerar que definimos nuestras orientaciones mediante matrices de rotación. Rotación 1, rotación inicial, rotación final, RI, RF. Y podríamos pasar de una RI a una RF de una manera lineal. ¿Qué quiere decir este lineal? ¿Querría decir que en un instante determinado el valor de la matriz de rotación que adquirimos en ese instante determinado es esta interpolación lineal entre RI y RF? No. Si hacemos eso, los valores intermedios me salen valores de matrices que no son ortonormales. Coger otras matrices ortonormales, sumarlas y dividirlas por 2, es decir, calcular en qué posición estaría a mitad de recorrido. Os da una matriz que no es ortonormal. Luego, no podemos interpolar usando las matrices. ¿Qué tenemos que hacer? Pues podemos usar los ángulos de Euler. Podemos definir mi orientación inicial y mi orientación final como ángulos de Euler, la terna phi, theta y psi, inicial y final, y cada una de ellas interpolarlos linealmente. Sí lo podemos hacer. Y otra cosa que podemos hacer es definir orientación inicial y final no con ángulos de Euler, sino con cuaternios o con par de rotación, que es lo mismo. ¿Vale? Si lo definimos con par de rotación, recordar que lo que teníamos es que para pasar de una orientación inicial a otra final, encontramos siempre un vector fijo, único, el valor propio precisamente de la rotación que pasa de uno a otro, el vector propio, perdón, que girando un ángulo θ pasamos de la inicial a la final. Bueno, pues se trata de interpolar linealmente ese ángulo θ. Es decir, haremos esa rotación girando en torno a un eje fijo de una manera progresiva un ángulo θ. De las dos, es mucho mejor la segunda. ¿Por qué? Porque la primera, interpolar en ángulos de Euler, aquí he puesto phi, theta, psi, podemos usar el Rolle-Pichau, en fin, cualquier terna de ángulos de Euler. Me da lugar a movimientos que no son suaves, son movimientos abruptos, son movimientos que siguen caminos que no son naturales, no son nada más el camino más corto. Entonces no es una buena interpolación. Y para que lo veamos claro, he hecho una simulación en este vídeo. Lo que vamos a ver, ahora pongo el vídeo, es cómo rotaríamos de un sistema inicial a un sistema final haciendo interpolación en ángulos de Euler, mejor dicho, en ángulo R en Rolle-Pichau, o haciendo interpolación en cuaternios o en par de rotación, que es lo mismo. Bueno, lo que tenemos aquí son un sistema de coordenadas en tres figuras diferentes. Lo que vamos a hacer es rotar el sistema inicial a un sistema final. El sistema que tiene la z en esta orientación, en los tres tenemos los mismos sistemas iniciales, hasta el sistema final que tiene la z en esta orientación. La diferencia entre las tres figuras está en que en el primer caso, en la de la izquierda,
vamos a rotar con una interpolación lineal en los ángulos roll pitch yaw. Es decir, vamos a coger el roll inicial y el roll final y en cada iteración vamos a girar el mismo valor de roll. Lo mismo con el pitch y lo mismo con el yaw. En la segunda figura lo que vamos a hacer es trabajar con el cuaternio. Vamos a establecer cuál es el eje de rotación y el ángulo de rotación que pasa del sistema inicial al sistema final. Y en cada iteración vamos a girar el mismo valor del ángulo. El ángulo total que tengamos que girar, θ, lo vamos a partir por el número de pasos y en cada iteración vamos a girar esa misma cantidad. La tercera figura sencillamente es la superposición de las otras dos, para que podamos de una sola imagen comparar cuáles son las trayectorias de ambas. Vamos entonces a ver cómo se produce cada una de las rotaciones. Fijémonos no solamente en el camino, sino también en que aquí nos vemos bien con la z. Inicialmente ha ido despacio, ahora están más distantes, luego está girando más rápido, mientras que en el caso del cuaternio todas están igual de distantes. Es decir, aquí se producen variaciones no continuas de la velocidad de rotación del eje. El eje z primero va lento, después va rápido, después de nuevo lento, mientras que aquí va siempre a la misma velocidad. Si finalmente nos fijamos en cómo ha sido la trayectoria que se ha seguido en un caso y en otro, se ve claramente en la tercera gráfica. Vamos a ponerlo con otra orientación para que lo podamos ver mejor. Bien, aquí vemos cómo en el caso del giro con cuaternio, el eje z ha hecho esa trayectoria, mientras que en el caso del giro con los interpolación lineal, el roll pitch yaw ha hecho esa trayectoria. Se ve claramente que esta trayectoria es más eficiente que toda esta trayectoria de aquí. Lo mismo con el eje y. Y si vemos de frente cómo ha ido el eje x, pues vemos otro tanto. El giro utilizando interpolación en cuaternios ha sido más directo que el giro en interpolación roll pitch yaw, que ha hecho esta bajada, después ha subido y después ha vuelto a bajar. En definitiva, ambas interpolaciones son posibles, pero es una trayectoria mucho más homogénea, mucho más continua y mucho más directa en el caso de que se haga la interpolación basándose en cuaternios que si se hace en ángulos de Euler del tipo que sea. Bueno, un apunte más, o dos apuntes más, para acabar este vídeo. Por un lado, esto que acabamos de ver de la interpolación de la orientación, que lo estamos viendo para robótica, para ver cómo el robot iría reorientándose hasta alcanzar su orientación final, es de continua aplicación en gráficos por ordenador. En los gráficos por ordenador, cualquier figura que tenga que rotar de una situación, de una orientación a otra, me tengo que plantear cómo hago esa progresión del cambio de orientación. Y son los cuaternios los que se utilizan para orientar. La segunda es, si yo tengo que pasar de una orientación a otra, a otra, a otra, a otra y a otra, y hago interpolaciones lineales, como hemos visto en este vídeo, de una a otra, pues me podría ocurrir algo similar a lo que hemos visto cuando hacemos con la posición, que estoy haciendo cambios de velocidad, cuando hacíamos la línea recta con los puntos que tenemos que interpolar. Y os decía, me es más suave interpolar con unas curvas, unas parábolas o unos polinomios de grado o el que sea. Bueno, pues esto también ocurre con las orientaciones. Cuando queremos orientar o pasar por varias orientaciones diferentes, en lugar de pasar de una a otra, bruscamente pasar a la siguiente, etcétera, etcétera, las unimos de una manera suave. Con un tipo de interpolador, os dejo el nombre únicamente, si queréis profundizar podéis encontrar con facilidad en la red, un interpolador que se llama SLERP, S-L-E-R-P, SLERP. Y esos interpoladores me consiguen una interpolación suave entre diferentes valores de puntos de paso de orientación. Bien, pues hasta aquí este vídeo referido relativo a cómo definimos trayectorias en el espacio de la tarea. Nos queda un tercer vídeo que será cómo interpolamos trayectorias articulares y en general qué tipo de interpoladores podemos utilizar.